175.000 hectáreas que tienen para la producción camaronera y que de alguna forma hemos visto cómo esa solicitud de alguna forma se ha convertido en una espada de Damocles para el sector productor. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a los oyentes de Forever Music. Efectivamente, como usted lo señala, 2011 se constituyó en un año bastante particular porque el proceso de regularización, y usted también lo dijo bastante claro, propuesto por el sector camaronero, finaliza el 21 de noviembre del año pasado. Varias son las experiencias que hemos podido rescatar de este proceso, primer proceso único y yo creo pionero en la formalización de productores agrícolas, incluso en este caso el sector acuícola en particular, porque como usted bien dice, lo que se buscaba, básicamente la idea principal del proceso era formalizar a una parte del sector que junto, o más que todo desde el Estado se había determinado no se encontraban formales, es decir, de las 175.000 hectáreas de producción camaronera, se calculaba que alrededor de 44.600 debían formalizarse, porque se encontraban en algún tipo de situación no formal. Esos tipos de no formalidad o de informalidad se plasmaron en el decreto 1391 que firma el presidente de la República en 2008, pero, y esto fue algo que nosotros denunciamos varias veces, no se incluyó de manera explícita a un grupo adicional sobre el que podemos referirnos más adelante. Estos tres grupos que había que formalizar eran aquel camaronero que teniendo un acuerdo de concesión sobre una zona de playa y bahía, se había extendido fuera del área que se le había otorgado. En el segundo caso, aquel camaronero que no contaba con acuerdo de concesión, es decir, aquel que llegó y de forma incipiente empezó una actividad acuícola, le fue bien y después de un día a otro se transforma en camaronero, después de varios años, se transforma en camaronero y para lo cual necesitaba de un acuerdo de concesión y estaba de acuerdo en obtenerlo. Y en el tercero de los casos, aquellos camaroneros que estando ubicados en zona de playa y bahía, tenían o contaban con documentos entregados por el INDA o por el IRAC. Entonces había que cambiar esa escritura, revertir esa escritura para entregar en realidad un acuerdo de concesión, porque sobre zonas de playa y bahía no caben escrituras sino concesiones. El proceso avanza, se toma alrededor de 2 años y medio, entre el cual hubo cambio de reglas casi finalizando el plazo para iniciar el proceso. Usted tenía 5 requisitos para formalizarse, para regularizarse, y en marzo del 2010, a principios de marzo, faltando 20 días para terminar la fecha tope para que usted ingrese su solicitud de regularización, le agregan 8 requisitos más vía decreto. Entonces esto prácticamente hizo empezar de cero, más que todo porque se lo aplicó retroactivamente. Usted ya había terminado con sus 5 requisitos y le dijeron después, lo llamaron a su casa a avisarle que le faltaban los 8 nuevos. Entonces prácticamente pitazo inicial para un proceso que terminaba. Más allá de eso, estos 8 nuevos requisitos diferían en mucho de los 5 básicos que ya habían cumplido. Válida su pregunta, porque diferían, pero estábamos de acuerdo con ellos, en el sentido de que la idea era poder demostrar que aquel camaronero que se estaba regularizando era una unidad productiva formal. ¿Por qué? Porque se pedía RUC actualizado, se pedía un certificado de estar al día en sus obligaciones laborales o frente al SRI, pero conforme vamos revisando los requisitos, si bien es cierto, uno los lee y puede estar de acuerdo, hay que entender también que lo que estábamos regularizando era campesinos que subsistían a partir de actividad camaronera también, microempresarios, campesinos camaroneros que en realidad no tienen pues un grupo de trabajadores a su haber, sino lo que tienen es a su esposa, a su hijo que trabaja con él. Entonces, ¿de qué nómina hablamos? Entonces, ahí es donde nosotros siempre señalamos que la mecánica debió haber considerado, más que todo porque la misma Subsecretaría de Acuacultura tenía un documento que se llama Plan de Ordenamiento Acuícola, que ya establecía que el 90% de quienes iban a regularizar tenían menos de 30 hectáreas y que el 50% tenían menos de 10. Entonces estábamos regularizando en realidad pequeños y medianos productores, sobre el cual la mecánica debió haberse ajustado. Por ir mucho a lo legal se está perjudicando a pequeñas unidades productivas, como el caso que usted menciona, familiares, donde está involucrado el padre, la madre, los hijos. Es correcto porque lamentablemente si usted tiene una acción en la que busca formalizar un grupo informal, en este caso, llamémoslo así, lo que tiene que darse cuenta es que en ese proceso de acción social, si la mecánica no le permite al actor que va a ser regularizado o formalizado cumplir con los requisitos, vamos a arar en el mar, va a ser extremadamente complicado. Y a pesar de ello, un gran número de camaroneros han cumplido. Lo que vimos, porque yo entiendo también que lo que llama mucho la atención fueron las acciones que nosotros repudiamos como sector camaronero que se dieron en Pedernales casi un mes atrás, en base a un reclamo que sí era justo. Era un caso distinto. Dentro del marco de la regularización hubo un grupo importante, casi 500 camaroneros, casi 13.000 hectáreas que no se consideraron en el decreto 1391. ¿Y qué es lo que sucede? Que durante todo este tiempo hay un grupo muy importante de camaroneros que teniendo un acuerdo de concesión, este acuerdo de concesión se les vence.
Se les vence ¿por qué? Por distintas razones. Pues porque el titular original murió y lo que se hace es para quien está ahí posicionado como hijo de familia es asumir el liderazgo de su familia, pero evidentemente ese título no está a su nombre, porque gente durante la Mancha Blanca quebró y al ver que su vecino sí subsistía le decía, mira, te cedo los derechos de esta concesión porque yo ya estoy quebrado y quiero de alguna manera salvar los trastes, salvar un capital para dedicarme a otra cosa. Entonces se desconoce esa realidad y no se incluye textualmente que camaroneros con acuerdos vencidos podían renovar su situación. ¿Qué era lo que se hacía? Se aplicaba un reglamento lamentablemente absurdo de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero que le dice a usted que cuando usted va a solicitar la adjudicación nuevamente de esa concesión, si usted ha construido algo en esa camaronera, el Estado se la va a cobrar. Es decir, si usted construyó muros, construyó campamento y demás, eso se valora a través de un peritaje y el Estado le dice, mire, su camaronera más o menos cuesta $20.000, si la quiere de vuelta se la tengo que cobrar. Eso dice la ley, lamentablemente. El Estado no ha invertido un centavo, lo ha invertido el sector privado, pero el Estado cobra. Así es. ¿Por qué? Porque entendemos nosotros, tratando de abrir un poquito la mente, que la figura lo que busca es cuando usted solicita la adjudicación de una camaronera que no ha sido suya, lamentablemente eso la ley no lo establece. Entonces, ¿qué es lo que se nos responde? Lo que pasa es que el camaronero no debió haber dejado vencer la concesión porque es causal de reversión, por supuesto, pero entendemos que hay un contexto de Mancha Blanca que le tomó al sector camaronero 7 años recién recuperar los niveles de productividad. Recién en 2006 volvimos a producir más o menos lo que se producía en el 98. Entonces, bastante complicado. Lo que hemos pedido es que se los incluya. La gran sorpresa que tuvimos en diciembre, cuando ya el proceso había terminado, cuando ya estábamos con el pitazo del segundo tiempo acabado, es una carta de la ministra María Fernanda Espinosa que nos dice que en realidad sí estaban incluidos, todo el tiempo estuvieron incluidos, porque al perder usted la concesión, al dejarla vencer, era como que no tuviera un papel, como aquel camaronero que no tuvo un papel y se podía regularizar. Pero como no lo interpretaron así, pues ya más o menos se quedan fuera. El gran problema sobre esta interpretación es que la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos sí nos respondió varias veces y por escrito, incluso al ministro de Defensa una carta indicándole que muchos camaroneros, tratando de renovar su acuerdo, se acogían al decreto 1391 de forma errónea. Es decir, el mismo Estado ya nos responde en algún momento, eso no se puede hacer, y la ministra coordinadora de producción de Patrimonio nos dice en diciembre, no, sí se podía. Entonces, en base a esta incongruencia o falta de interpretación del decreto del presidente, el ministro Vera se sentó con el sector y dijo, bueno, habría que buscar una solución, porque de todas maneras es un problema social grande y él también como una persona sensata no quiere destruir 12.000 hectáreas de producción camaronera, entonces habrá que encontrar una mecánica para poderlos incluir también a ellos en un proceso de formalización que nosotros estamos de acuerdo con él, ha tenido sus problemas, pero lo propusimos, así que hay que seguir adelante. ¿Se ha encontrado ya el punto de equilibrio para superar estos inconvenientes y los otros que adicionalmente se han ido encontrando en el camino? Todavía no, pero sí nos hemos sentado a conversar. Que ya es importante. Es importante, ¿por qué? Porque hemos pulido una serie de criterios, o sea, más o menos tenemos claros los criterios. Lo que hay que sentarse es en la mecánica, ¿no? A ver si hay que cumplir requisitos, cuáles son. Hay un proceso de reforestación que incluye la regularización, que nosotros ya hemos venido con toda la información técnica indicando que tal cual como está no funciona. Hay camaroneros que han reforestado áreas enteras y que a los 3-4 meses ese manglar sembrado se muere porque las condiciones del suelo no dan para ello. Estamos buscando alternativas que técnicamente sean viables y esperamos que también sobre ese proceso que durante el 2012 va a ser un dolor de cabeza si sigue como está, tengamos también un equipo que se siente con nosotros por parte del Estado para encontrar una solución técnica que funcione, porque queremos que funcione, estamos de acuerdo con ello. Sin dejar de observar este tema que ha sido un tema que ha estado lamentablemente incidiendo en la actividad camaronera, ¿cuál ha sido el resultado del 2011 en cuanto a la producción del camarón y en cuanto a la exportación del producto? A ver, aquí tenemos que hacer un análisis en base a 2 escenarios. El primero sobre el tema productivo que compete a la actividad como tal. Ha habido, y eso se lo ven las cifras de Banco Central, un incremento importante a nivel de producción camaronera. Este año hemos cerrado, yo espero recibir las cifras de diciembre esta semana para compartírselas, pero más o menos con poco menos de 380 millones de libras. Esto supone un incremento aproximadamente del 24% versus lo que se produjo y se exportó el año pasado. El volumen de exportaciones pues más o menos oscila por los $900 millones. También hay un incremento importante ahí. Incremento que se debe parcialmente por el volumen de producción que se ha incrementado y también porque los precios internacionalmente, así como del resto de canasta de alimentos, pues se han mantenido positivos, se han mantenido no altos, porque altos es tratar de volver a lo que eran los 80s, 90s y eso no vamos a volver jamás. No, sobre eso ha habido una caída casi a la mitad, casi el 50-60% de esos precios históricos. Sin embargo, han sido precios que se han mantenido estables. ¿Por qué?
No porque el precio sea una variable que nosotros la controlamos, no, porque Tailandia ha tenido problemas en inundaciones, Vietnam ha tenido problemas sanitarios, China está empezando a consumir muchísimo más, o sea, hay un incremento también en la demanda. Sin embargo, el mercado camaronero de hoy en día tampoco es comparable con el de los 90. ¿Por qué? Porque a Ecuador le toca hoy en día, cuando tiene competidores monstruosos, con volúmenes de producción enormes, con áreas productivas gigantescas, encontrar nichos de mercado altamente competitivos, en los que tenemos que generar gastos para cumplir con una serie de normativas, sellos, certificaciones que ahora el cliente las pide, cero emisión de CO2, orgánicas, etcétera, etcétera. Entonces se ha vuelto un mercado muchísimo más competitivo sobre el cual Ecuador tiene que un poco rasguñar de estas cadenas. Frente a esa competitividad y a las normas que ponen los países, ¿de qué manera ayuda la calidad del producto ecuatoriano? No, sin duda alguna, esa es justamente la carta de presentación. Un sector camaronero que tiene un plan de control a nivel interno que le permite al consumidor tener claro de dónde proviene ese camarón que está consumiendo, sin el uso de antibióticos, porque tenemos un plan cero antibióticos ya que tiene casi 8 años. Entonces esa calidad es primordial, es la carta de presentación. Le pregunto esto porque tengo entendido que si bien la productividad en la China es importantísima, ha caído el tema de la producción asiática y eso también beneficia de alguna forma al Ecuador. La calidad siempre se impone para el consumidor final. Correcto. Yo el día de ayer hablaba con una empresa exportadora que me decía, José Antonio, es impresionante cómo una vez más la calidad del producto ecuatoriano es la que prima. Un consumidor alemán, un comprador alemán, mercado que lo estábamos perdiendo frente a los asiáticos, de vuelta nos está llamando. ¿Por qué? Porque como los precios asiáticos están comparablemente similares a los del Ecuador, ellos se van por el producto de calidad y automáticamente miran al Ecuador y están dejando un poco de lado los países asiáticos. Ahora, en qué medida esta situación de la crisis internacional y la falta de una apertura auténtica por parte del Ecuador hacia mercados tradicionales o no tradicionales para el producto va a incidir en el presente año en la producción camaronera, en los ingresos por exportación rubro camarón? Incide no solo desde el presente año, desde el año pasado, una de las ferias más importantes a la que el sector camaronero participa, en Vivo España, ya fue un evento un poco deprimente, en el sentido que los consumidores tenían muchas dudas respecto a lo que va a pasar con Ecuador. No solo nos lo dijeron ahí, me mandaron comunicaciones desde Bélgica, desde la Asociación de Importadores de Productos Marítimos, entre ellos evidentemente camarón, porque no encontraban por parte del Ecuador una señal firme en blanco y negro respecto a la intención de mantener un acuerdo comercial con la Unión Europea que permita el ingreso del camarón ecuatoriano, por lo menos con el contingente arancelario que pagamos hoy, que es 3.6% de arancel, bajo el famoso SGP Plus, conociéndose ya que el SGP Plus se vence. No hay vuelta atrás, no hay historia tal que diga que si España nos apoya, pues nos van a dar el SGP. El SGP Plus se está eliminando para más de 12 países por una actitud europea que la entendemos, y es que frente a un escenario de crisis económica ellos tienen que redirigir su ayuda arancelaria. Y esa ayuda arancelaria que ellos van a poder dar, evidentemente no se da a países como el Ecuador, que hoy han rebasado el ingreso medio alto per cápita de acuerdo a una variable medida por el Banco Mundial. Entonces estamos casi que en un ambiente de incertidumbre, porque si bien es cierto, este SGP Plus vence en diciembre de 2013, las relaciones comerciales con clientes internacionales no se hacen de un día para otro. Son relaciones de mediano y largo plazo que se han construido a lo largo de 40 años de exportación. Y ante la competitividad del mercado, quien perdió mercado está otro para ocuparlo y es más difícil luego recuperarlo. Por supuesto, clarísimo. O sea, para ¿Estas mismas condiciones están con el país del norte, con Estados Unidos? En el caso de camarón no, pero en el caso de atún sí, porque camarón nosotros entramos bajo un régimen arancelario denominado Nación Más Favorecida y pagamos 0 arancel. ¿Cuál es la aspiración del sector finalmente, señor Campuzano? Principalmente el tema Unión Europea es número uno en lo que respecta a las preocupaciones que tenemos. La Unión Europea importa el 51% de las exportaciones totales, son casi 200 millones de libras. Yo por ahí escuchaba a alguien que decía, bueno, la Unión Europea habrá que buscar otro mercado. Bueno, díganme dónde está para irle a dejar las 200 millones de libras, porque no sé dónde las vamos a ir a dejar. Es un mercado de 27 países. El 30% de las importaciones europeas que vienen del Ecuador provienen de pequeñas y medianas empresas. Es decir, tenemos una afectación enorme no solo a empresas medianas y grandes, sino también a pequeñas. A un sector como el camaronero, que ocupa 200.000 plazas de trabajo de forma directa e indirecta, que prácticamente verían en riesgo 90.000 plazas de trabajo, porque si entendemos estas 200 millones de libras que solamente se dirigen al bloque europeo, que constituye 27 mercados, ojo, porque a veces hablamos de la diversificación de mercados, y la Unión Europea es un bloque que le abre las puertas bajo un solo régimen arancelario a 27 países distintos.
que tiene ya una costumbre de consumo por camarón ecuatoriano, donde el producto ya está posesionado. Lo dicho es un imperativo para que el gobierno busque un acuerdo comercial, amplíe el que actualmente tiene. Por supuesto, en este momento Ecuador no tiene como tal un acuerdo comercial. Entendíamos de alguna manera que no se trata de firmar un TLC y nosotros como sector privado hemos dicho, bueno, si el Estado quiere firmar otra cosa, pero que viabilice el ingreso del producto ecuatoriano, nosotros vamos a estar de acuerdo. Centroamérica firmó un acuerdo de asociación que incluye el pilar político y el pilar de diálogo político y el pilar de cooperación internacional. Entonces Europa conoce perfectamente ese tipo de formatos y acuerdos, y si ya lo firmó con Centroamérica, pues Ecuador tendrá que hacerlo. El tema aquí, y es importante, que las señales políticas desde Ecuador sean claras en ese sentido, que se quiere negociar. Lamentablemente, hasta hace días atrás, yo conozco que por parte del embajador en Bruselas, porque se conoció esto, todo el sector privado lo conoce, todavía habían señales de pedir a los países europeos que nos apoyen en la renovación del SGP Plus. Entonces alguien tiene que decirle al embajador Yepes que eso la Unión Europea ya lo ha dicho claramente. El señor Peter Schweiger, que es el secretario de la Comisión Europea, aquí en Ecuador ya lo dijo. Eso no va más. Entonces, necesitamos tener coherencia en la política internacional para que nuestro embajador estrella, justamente en Bruselas, esté alineado con este mensaje que entendemos el presidente ya lo dio a finales del año, que Ecuador se siente a negociar un acuerdo y evidentemente ojalá sea positivo para el país y lo firmemos. Esa es una posición que tiene hoy en día el sector privado. Señor Campuzano, muy gentil por estar aquí en Forever. Muchísimas gracias. Y hablarnos de este importante sector productor ecuatoriano y sobre todo por el rubro de exportación que representa a nivel económico para nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos. Son las 8:46, vamos a ir a la pausa y luego estaremos conversando con el asambleísta, doctor Leonardo Viteri, aquí en Radio Forever. Con el nuevo servicio 24 móvil en tu BlackBerry, tendrás a tu banco las 24 horas del día con total seguridad.